Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa periodístico Mesa Redonda. Hoy vamos a tener unos invitados de lujo desde México. Tenemos a la doctora Jenny, tenemos al apóstol Eduardo Ortiz y tenemos a Mari Trujillo. Y vamos a estar hablando de un libro que el tema es tan profundo que a la gente que precisa, la gente se dice, ¿qué pasa en mi vida que no avanzo? Y a veces esta palabra tan chiquita pero tan poderosa, el perdón. La falta de perdón a veces te traba toda una vida. No puedes dar vuelta a la hoja, no puedes seguir avanzando con tu vida. Y esto lo vamos a tratar hoy para que tengas sanidad interior. Y lo vamos a tratar en unos minutos. El libro es de un hombre de Dios, apóstol, y él es de Estados Unidos, está ahora en la presencia del Señor. Estamos hablando de Michael Schiller. Entonces, quien lo conoció personalmente fue la doctora Jenny. Vamos a presentarla aquí. Dios le bendiga, pastora, sea bienvenida. Buenos días desde México. Estamos aquí muy agradecidos por este tiempo, por esta oportunidad de compartir el libro de Michael O. Shields, un amigo con mucha revelación. Y bueno, vamos a recibir también al apóstol Eduardo Ortiz. Sea bienvenido, su esposo. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenos días para los de este lado del océano y buenas tardes o buenas noches para los que nos están viendo en otros países. Muchas gracias por su presencia. Bueno, también tenemos a la pastora y profeta Mari Trujillo desde México también. Dios le bendiga, pastora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días desde México, bendiciones, saludos a todas las naciones que están aquí conectadas. Gracias por esta invitación, por este tiempo. Bueno, entonces vamos a comenzar hablando, ¿quién era Michael Schiller? ¿Quién era? ¿Cómo fue que nació este libro? ¿Quién quiere comenzar? Bueno, pues me gustaría comenzar diciendo que Michael fue para nosotros un gran amigo, un mentor, un hombre de Dios. Su trayectoria es muy vasta, fue muy vasta, pero aprendimos mucho de él. Él tenía un gran depósito, ¿verdad? Tenía una revelación de la palabra. Él era, dentro de los oficios que él desempeñaba, era apóstol maestro. Entonces, lo conocimos casi desde el 2013 más o menos, 2014, por ahí, un poquito antes. Y bueno, pues fue una bendición para nuestras vidas. Él estuvo aquí con nosotros, aquí en casa, convivimos y la verdad su trayectoria, nos podríamos tardar una hora casi para decir sus trayectorias, pero su legado es lo que importa. Su legado fue a través de este libro, ¿verdad? Que se llama Reconsiderando lo que es el perdón. Y pues hay muchos testimonios de las personas que han leído su libro, realmente han experimentado una nueva entendimiento, una nueva revelación en cuanto al perdón, pero también en cuanto a la bendición que más adelante vamos a estar platicando. Pero en resumidas cuentas, para nosotros, para mí, para mi esposa, Michael O. Shields fue un gran amigo, un gran mentor, ¿verdad? Y pues le extrañamos, porque pues es de los muchos que partieron en esa pandemia, ¿verdad? Como otros grandes amigos, como la pastora Eli también. Entonces, pero realmente, pues ese fue para nosotros Michael O. Shields. Hola, ¿me están escuchando? Sí. Estamos con unos problemas de internet. Entonces, doctora Jenny,
Cuénteme cómo usted está ministrando a través del libro El Perdón. ¿Qué está pasando en los corazones en México? Tiene que aprender. Sí. Bueno, ministrando sobre el perdón con este nuevo concepto que nuestro amigo Michael O'Shiel nos trajo, es diferente porque no es algo que tú te quedes diciendo a veces, ¿no? En otros tiempos tal vez yo dije, ay, que te perdone Dios, ¿no? O sea, cuando me pedían perdón, que te perdone Dios, ¿yo qué? ¿Yo quién soy para perdonarte? ¿No? Pero realmente, como menciona Michael, ¿no? Dios no me hizo nada, ¿no? El que me ofendió fue la persona que me está pidiendo perdón. Entonces yo necesito soltar mi perdón a la persona que me está perdonando, que me está pidiendo perdón. Entonces, esa es una manera de enseñarle a las personas, porque en mi país se tiene mucho eso, ¿no? Sobre todo en mi círculo, ¿no? Hay mucho de eso religioso, ¿verdad? Que decimos, pues que te perdone Dios, o sea, yo qué soy, ¿no? Esa es una manera de irles enseñando que a mí me ofendieron, yo tengo que soltar el perdón. La otra es que si yo no suelto el perdón, o sea, la enseñanza que también está cambiando y que se está entendiendo es que si yo no suelto el perdón a la persona, yo estoy reteniendo eso que yo no estoy soltando. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Una persona me hizo algo, hirió mi corazón y lo estoy reteniendo, entonces yo digo, no lo perdono, porque esto que me hizo, no, nada más no. Le he perdonado esto, otro, pero esto no. Y eso quiere decir, en la Biblia, cuando nos dice que si no perdonamos, retenemos el perdón de la persona, no quiere decir que le estamos reteniendo el perdón a la otra persona, que la otra persona se está quedando con todo a la que no perdonamos. Lo que significa es que yo me estoy quedando todavía con lo que yo siento, con mi dolor, con mi amargura, con mi tristeza por lo que me hizo. Aparte de eso, yo me estoy quedando con lo de la otra persona, con todo eso negativo, toda esa mala actitud, yo la estoy reteniendo para mí. Y yo creo que yo ya tengo suficiente como para todavía retener lo de la otra persona. Entonces, esa enseñanza ha estado ayudando para que a quien estamos ministrando sobre el perdón, empiecen a soltar y empiecen, es como si cuando no estamos soltando el perdón, es como cuando traemos costales aquí que venimos cargando y no podemos ni caminar, ¿sí? Entonces, cuando se entiende la revelación, es decir, perdono, yo no quiero retener lo de lo demás. Si me está costando trabajar en lo mío, no quiero cargar con lo de otro. Entonces suelto mi perdón porque no quiero más sobre mí. Entonces las personas empiezan a sentirse ligeras y le preguntas, ¿cómo te sientes? Ay, siento como si se me hubieran quitado ladrillos de encima. ¿Sí? Entonces eso es como en un primer paso, ¿no? Muchas veces las personas también son heridas. La otra persona que le hizo el daño se olvidó o ni se dio cuenta que le hizo el daño y esa persona lo lleva por años y no se puede olvidar que tal día, tal hora, porque tiene todo registrado en la mente, en el corazón, que fue ofendida. Y no puede pasar, tal vez sea un matrimonio roto, y no puede rehacer su vida con otra persona, lo que sea, ¿no? Y eso afecta a los hijos, afecta a los padres, afecta a todo el mundo. Entonces, es importante esto de aprender a perdonar no por el otro, sino por mí, ¿no?
que yo necesito perdonar para yo ser libre, ¿no? Es interesante. Pastora Mari, cuénteme, usted leyó el libro, ¿no? Cuénteme qué le pareció, qué es los puntos que más le ha tocado en su corazón. Sí, afortunadamente tuve la bendición de poder leer el libro. De hecho, desde que yo leí el título me impactó, porque me gustó la parte donde dice saliendo adelante en lugar de vengarse. Eso a mí, cuando yo leí eso, dije, wow, yo quiero leer ese libro. Aquí anoté algunas cosas que me llamaron la atención, se las voy a compartir. Y dice así, dice, el perdón es un acto de la voluntad y la voluntad puede funcionar independientemente de la temperatura del corazón. Esto me llamó mucho la atención. Dice, es un acto de la voluntad, independientemente de la temperatura del corazón. Otra cosa que anoté es del libro, dice, Dios no puede perdonar por nosotros, lo que nos explicaba la doctora Jenny. Dios no puede perdonar por nosotros. Otro punto dice, el perdón es un tema universal. Todos hemos pecado contra Dios y necesitamos su perdón. También hemos pecado unos contra otros y necesitamos aprender a perdonar. Debemos perdonar y porque Jesús dice que debemos hacerlo, podemos hacerlo. Cuando alguien nos ha lastimado o herido, somos sus víctimas hasta que los perdonamos y los bendecimos. Entonces, primero que nada, perdonar es un mandato divino. ¿Quién fue el que nos dijo que debíamos perdonar? No fue Pedro, no fue Juan, no fue Jacobo, fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si Él dijo que tenemos que perdonar, es imposible que alguien diga, no puedo perdonar. Es que no sabes la gravedad de la ofensa. Es que tú no sabes lo que me hicieron. Que, como decía la doctora, que lo perdone Dios porque yo no puedo. No. Si Jesús dijo, y es un mandato divino, es porque podemos hacerlo. Dios nunca nos va a mandar a hacer algo que no podemos hacer, ¿verdad? Y como dice aquí, me gustó esta parte del libro, el perdón es un acto de la voluntad, independientemente de la temperatura del corazón. La Biblia también dice que el corazón es perverso y es engañoso. Si le preguntamos a nuestras emociones y a nuestro corazón, nunca vamos a estar listos para perdonar. Es un acto de la voluntad y los principales beneficiados somos nosotros. Esas fueron algunas de las cosas que me llamaron mucho la atención del libro. Además, nosotros mismos, en algún momento de nuestra vida, hemos recibido perdón, porque también hemos ofendido. Al primero que hemos ofendido es a Dios. A la primera persona a quien le hemos fallado y le hemos hecho cosas feas es a Dios, y Dios nunca nos ha negado el perdón. Entonces, todos necesitamos perdonar y ser perdonados. Esa es una de las partes que me llegó mucho del libro y decidí anotarlas. Amén. ¿Y quién me puede explicar esta parte del libro que dice, la falta del perdón adopta dos formas, síntomas externos y síntomas internos? Doctora Jenny, apóstol Eddie. Creo que Mari quiere comentar. Adelante, Mari. Vamos a ver. No, sí, gracias. Yo lo anoté, pero ustedes me ayudan a desarrollarlo un poco si gustan. Sí. Porque yo todo lo escribí porque me gustó tanto. De los dos síntomas externos que habla, bueno, a mí me impactó mucho, ¿verdad? Porque voy a mencionar 5 síntomas externos y ya los pastores que me ayuden a desarrollarlos. Dice, síntomas externos, evadir ciertos temas y la imposibilidad de hablar de ciertas cosas sin sentir dolor. Otro síntoma externo es evitar a ciertas personas debido a cuestiones que no resueltas que han dificultado nuestra relación con ellas. Ese sería un segundo síntoma. Otro síntoma sería falta de perdón familiar, constantes peleas familiares. Otro síntoma,
y aquí está tremendo, de verdad, tremendo, porque esto sí no me lo esperaba, pero dice, problemas financieros crónicos están relacionados con la falta de perdón. Qué increíble, ¿verdad? Que las finanzas también sean tocadas por nuestra falta de perdón. Y otro síntoma externo muy importante dice, no ver el propósito de Dios para su vida. No le encuentro sentido, no sé por qué no a todos Dios les guía, menos a mí. Muchas veces tiene que ver con esa falta de perdón. Y aquí sí me gustaría que me apoyaran los pastores, que sí. También adelante, gracias. Bueno, retomemos desde el inicio, ¿verdad? Sobre, para los que van entrando apenas, ¿verdad? Estamos hablando de la nueva, reconsiderando lo que es el perdón, del autor del libro, es Michael O'Shields, ya en la presencia del Señor. Pero es cierto, el perdón es una decisión, así igual que el amor no es un sentimiento, es una decisión. El perdón es lo mismo, el perdón aplica a lo mismo, no es un sentimiento. Yo no siento pagar la luz, el recibo de la energía eléctrica ya llegó, no siento pagarlo, pero necesito pagar, porque si no nos cortan el servicio. Así es el perdón, así es el amor. O sea, yo decido, no es que me nazca, no es que sienta, es que necesito hacerlo, ¿verdad? Para poder tener los beneficios de la luz eléctrica. Igual tengo beneficios al yo perdonar, al yo amar, ¿verdad? Entonces, sobre estos síntomas externos, pues siempre uno no necesita ser psicólogo, para poder saber qué hay en el corazón de las personas, simplemente cuando ellos hablan, ¿verdad? Y normalmente esto se da mucho en relación a los padres, que es la primer figura de autoridad con la que tenemos contacto, todos los seres humanos, ¿sí? Entonces, y hay mucha gente que deja manifestar, ¿verdad? Manifiesta su sentir, sus cosas, su dolor, su resentimiento, sus deseos de venganza. O sea, tal parece que uno quiere ahorcar al que te ofendió, ¿verdad? Entonces, y hasta oramos muy religiosamente, Señor, ¿te lo mando o te lo llevas? Sí, así mucha gente piensa, ¿verdad? Por querer tomar venganza. Señor, yo voy a ser tu instrumento de venganza, ¿verdad? Úsame a mí para podernos hacer justicia por nuestros propios medios. Entonces, pero normalmente la falta de perdón se da en el ámbito familiar. Normalmente los que te van a ofender o los que te van a fallar, primeramente son los de tu familia, con los que convives, con los que estás más cerca, ¿sí? Por eso muchos no pueden recibir el perdón del Padre Celestial porque fueron ofendidos por su padre biológico, por su padre en lo natural. Entonces, cuando le presentamos a Dios como un padre amoroso, entonces la gente tiene el cuadro del papá biológico que lo golpeó o del papá que violó a su hija. ¿Sí me explico? Entonces, tienen ese cuadro de que Dios es padre, pero va a ser igual que su padre biológico. Entonces, por eso hay un rechazo hacia Dios. De hecho, hay mucha gente hoy, aún cristianos, que no le pueden decir a Dios Padre porque no lo ven como padre, porque tienen la figura paterna o materna dañada, ¿sí? Entonces, por eso hay mucha gente gritando, ¿verdad? Pegando gritos por la necesidad de un padre, y la relación de padres e hijos necesita ser restaurada, recordando lo que el profeta Malaquías dice al final del Antiguo Testamento: Él hará volver el corazón de los padres
sobre los hijos y el corazón de los hijos sobre los padres. No sea que yo venga a herir la tierra con maldición, ¿no? Y bueno, también no tan solo encontramos estos síntomas externos como los problemas financieros crónicos, también la falta de perdón se manifiesta en cuestiones de salud crónicos, ¿sí? Hay gente que está enferma de artritis y está así como que agarrándose, pero es porque no han querido soltar su perdón. Cuando hemos comprobado, mi esposa y yo ministramos mucho sanidad interior, hemos comprobado literalmente que cuando la gente grita, o sea, la llevamos a pedir perdón, grita y dice, no puedo perdonar. Entonces le explicamos todo esto, que es una decisión, que va a experimentar los beneficios del perdón y que el Padre la va a perdonar. Literalmente hemos oído cómo gritan cuando ellos sueltan su perdón, ¿verdad? Y sanan. ¿Sí? Ha habido gente enferma por muchos años que ha ido al doctor por muchos años gastando su dinero, pero cuando llegamos, ¿verdad? A llevarlos, a perdonar genuinamente, ellos son sanados de sus problemas de salud crónicos, ¿sí? O sea, no tan solo los problemas financieros, sino de salud. Y es increíble. Por eso hay una parte del libro donde Michael O'Shields habla sobre la parábola terrible, ¿verdad? Creo que es Mateo 18. Si alguien me ayuda a recordar sobre la parábola terrible. Es la de los dos deudores, ¿verdad? Ah, sí, la de sí, Mateo 18. Mateo 18. Sí, esa Michael le llamó a ese pasaje la parábola terrible. ¿Por qué? Porque se nos muestra en esa parábola las consecuencias de no perdonar, ¿sí? Entonces nos conviene perdonar, o sea, de una manera egoísta, porque muchas veces la gente que nos ha ofendido está muy cómoda, muy campechana, riendo, sonriendo, disfrutando de la vida. Y el que está ofendido, pues está amargado, resentido, con deseos de vengarse. Entonces, si lo queremos ver de una manera, ¿verdad?, un poquito egoísta, bueno, pues perdonamos porque nos conviene estar bien nosotros, ¿sí? Entonces, y bueno, de los síntomas internos, a veces nos vuelve incapaces para reconocer el valor de otras personas. Cuando no perdonamos, no podemos agregar valor a otros. No reconocemos el valor en otras personas. Entonces, siempre estamos con una actitud de burla o menosprecio, de envidia, de celo, ¿verdad? Esos son los síntomas internos. Y luego, pues nos hace justificarnos a nosotros mismos. Pensamos que el fin justifica los medios y no es así, ¿verdad? Entonces, es muy, muy importante cuando detectamos que está profundamente arraigado el problema de la falta de perdón. Cuando vemos personas iracundas, ¿verdad? Es que en algún área o en muchas áreas tiene falta de perdón, ¿sí? Entonces, es interesante porque una cosa lleva a otra cosa. Es una serie de cosas que la falta de perdón nos hace, dice la Escritura, nos puede llegar a hacer caer en amargura, en raíces de amargura, ¿sí? ¿Algunos de ustedes tienen así un testimonio de perdón? Porque ustedes ya leyeron el libro, lo pusieron en práctica, tuvieron testimonios, aparte están enseñando a las personas. ¿Qué pueden recoger de testimonio para acrecentar, ¿no?, a nosotros, a las personas que nos están escuchando? Sí, en mi caso,
Algo que también mencionamos aquí con los síntomas externos es que cuando he tratado de evadir ciertos temas o no quiero hablar de ciertas cosas, o en el pasado que no quería hablar de ciertas cosas, de una persona que me había herido, que se había portado mal, que había usado a otra para que me dañaran. Entonces, cuando yo me daba cuenta que cuando hablaba de eso o cuando alguien me comentaba algo, o sea, yo sentía algo aquí en mi interior y empezaba a hablar, pero empezaba a hablar de mi dolor, ¿no? Y es como cuando tienes una herida y le empiezas a rascar ahí, a mover más, y empiezas a sentir que te duele y ¡ay! Gritas y le exprimes y es que empieza, todo lo que sale es la pus, ¿no? Es el líquido blanco, espeso, ¿no? Entonces yo empezaba a notar que, esto fue hace muchos años también, pero ahora lo tuve que trabajar de otra manera con este concepto reconsiderado de Michael. Y entonces me di cuenta que cuando yo hablaba era de mi dolor, era la pus, y que yo tenía realmente que soltar un perdón genuino, ¿sí? Y a veces, como les hemos enseñado a quien ministramos, si tenemos la oportunidad de ir a la persona, en persona, y decirle, te perdono, porque se necesita valor para eso, ¿sí? Hacerlo. A mí Dios me dijo, porque para todo esto necesitamos orar, para que sea Dios en el momento correcto guiándonos con las palabras correctas. Y Dios me dijo, tienes que soltar tu perdón. Señor, aquí lo suelto. No, tienes que decirle a ella personalmente que la perdonas. Y yo, no, Señor, ¿cómo crees? O sea, sí, ahí en la intimidad estaba yo lista diciéndole, sí, Señor, yo suelto aquí mi perdón, ya la libero. El Señor me dijo, un pasito más, quiero que lo hagas en persona, que le sueltes tu perdón, que le digas que la perdonas. Y ya fue cuando dije, no, Señor, pero ¿cómo? Entonces, ahí me di cuenta de ese otro síntoma externo, cuando evitas a ciertas personas, ¿no? Y yo dije, ay, no, a la que menos quiero ver es a ella. Señor, tú sabes cuánto daño me ha hecho. No, y no quiero solamente que le digas que la perdonas, quiero que le pidas perdón. Y yo, ay, Señor, como que te estás pasando, ¿no? O sea, si yo no le hice daño. Pero entonces yo tuve que decirle, Señor, la verdad, no quiero hacerlo. O sea, ir en persona no quiero hacerlo. Solo que tú me la llegues a poner en mi camino, porque yo ir a buscarla, no. Si tú me la pones en mi camino, sí, Señor. Y voy a hacer esto de sacar estos síntomas externos, ¿no? Que me estás mostrando que es una falta de perdón. Entonces, ¿qué creen? Esa tarde yo acababa de platicar con el Señor, llega mi mamá y me dice, acompáñame al banco. Y le dije, bueno, pues vamos a un banco que yo no suelo casi ir, ¿no? Entonces la acompañé, ella iba a hablar con un directivo, entonces entrando al banco, ¿qué creen? Esta personita hermosa estaba en la fila del banco. Y yo dije, ay, Señor, de verdad que tú te lo tomas todo en serio, ¿sí? Y entonces, para que mi mami no la viera, porque ella sabía todo, ya saben que las mamás luego se lo toman personal, ¿no? Lo que le hacen a sus hijos. La fui a sentar a donde estaban los directivos del banco y le dije, mira, mami, aquí espera tu turno. Y entonces ahí estaba yo con ella platicando y yo esperando con un ojo así a ver a qué hora salía de la fila, salía del banco la otra persona,
para yo salir a hacer lo que Dios me dijo, porque ya no tenía yo excusa. O sea, Dios me la había puesto ahí en ese instante, ¿no? Entonces ya cuando vi que salió, el banco tenía de esas puertas que sale una persona y te tienes que esperar un pedacito para que tú puedas moverte y va saliendo por pedazos, ¿no? Entonces ya vi que entra, me meto en el otro pedazo y sale. Y ya que le digo, hola, mira, quiero decirte, estoy aquí primeramente porque Dios me lo pidió. Es la verdad. Y le digo, estás aquí y es Dios, no tengo duda. Entonces, yo quiero pedirte perdón por todo lo que yo te haya hecho, que te haya ofendido. Yo te pido perdón. Y quiero decirte que te perdono también todo el daño que tú me causaste. Y ahí le empecé a decir rápidamente, no hay nada. Nuestra cuenta se queda en cero, como dice Michael, una cuenta en cero. ¿Sí? Pero entonces, una pregunta, ¿no? Ajá. Está bien que usted le diga a la persona que la perdona, porque usted fue ofendida, pero usted pedirle perdón porque ella la ofendió, ¿eso me lo puede explicar? A veces es difícil decir si la persona me ha ofendido porque yo le tengo que pedir perdón. Pero con esto nosotros nos hemos dado cuenta, o yo me he dado cuenta, que es como que avientas algo y regresa. ¿Sí? Entonces, al pedirle perdón a la persona, como que pasa algo y la persona empieza a decir, no, bueno, las personas que están alineadas con Dios, ¿verdad? Empieza a decir, no, la verdad no fuiste tú, yo lo causé. Y viene esa situación y entonces hasta uno puede decir, se puede restablecer la amistad si es que se había enfriado, se puede dar la sanidad física, como decía el pastor Eddie, ¿verdad? Porque luego por la falta de perdón vienen tantos problemas de salud, ¿no? Problemas en el alma, esos problemas internos. Y entonces cuando esto sucede, que tú le pides perdón y que la persona se abre y se da cuenta que realmente tú le estás pidiendo perdón, está viendo tu humildad con la que tú te estás acercando, entonces reacciona y dice, no, perdóname tú a mí, porque yo fui quien lo causé, perdóname. Y entonces ahí, tú tienes la libertad para decir, te doy un abrazo, sellamos esto con un abrazo, sellamos esto bendiciendo nuestra amistad, ¿no? Y ahí decides si quieres restablecer esa amistad de cero y ahora sí cuidar esas partes, ¿no? Pero es algo, no sé exactamente cómo decirlo en palabras, lo que causa el que tú pidas perdón cuando tú no lo has causado, porque hace algo en el interior de la otra persona que te lleva a esas actitudes correctas, mostrando el amor de Dios. ¿Sí? Jesús mismo, cuántas cosas no le hicieron y él siempre decía, Padre, que dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y no sabían? Claro que sí, pero él siempre nos enseñó a eso. El apóstol Mitchell también habla de la restitución, ¿no? ¿Quién quiere hablar de eso? De la restitución. En su libro habla acerca de la restitución, ¿no? Michael O'Shea. Sí, está bien interesante porque habla de las 3 R. La recriminación, la retribución y la revancha. Es importantísimo
Bueno, vamos a leer primero qué es la recriminación. Dice, significa responder a una acusación con otra acusación. Por ejemplo, si alguien me dice algo doloroso, en respuesta reaccionamos diciendo algo igualmente dañino. Es como se dice en el mundo, ojo por ojo, ¿no? Eso vendría siendo una recriminación. Tú me dices tal palabra ofensiva, pues yo te digo una palabra más ofensiva. Esa es se llama retribución, y eso no está bien, eso no nos corresponde a nosotros, y eso nos lleva a otra R, que es la retribución o recompensa, según el libro del Dr. Michael. Dice, significa lo justo, lo merecido, el castigo por una mala acción. Y aquí entra un poco lo que decía la doctora Jenny. Te perdono porque sé que Dios te hará pagar por lo que me has hecho. O sea, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, yo te perdono, pero sé que Dios te va a caer con todo y Dios te va a aplastar. No, eso tampoco creo que es el corazón de Dios. Y la tercera es la tercera R, la revancha. Significa infligir daño personal, lesión o dolor en respuesta a lo que se ha recibido. Y por ejemplo, aquí es solo un ejemplo. Cuando el esposo le es infiel a la esposa y dice la esposa, pues ahora yo también te voy a ser infiel. O sea, te voy a pagar con la misma moneda. Y realmente no nos damos cuenta que quienes nos causamos todo ese daño somos nosotros. ¿Quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto está Satanás, que el Señor lo reprenda. Él es el que está más interesado en que nosotros guardemos ofensas, que retengamos el perdón, porque eso nos va a traer enfermedades, pobreza, derrota, amargura, desánimo, malas relaciones. Entonces, detrás de todo esto está Él. Y nosotros no somos quienes para vengarnos. Me gusta aquí porque dice, no somos jueces ni nos corresponde dar una sentencia a nuestro ofensor. Muchas veces nosotros queremos tomar el lugar de Dios y decir, es que como Dios es bueno, como Dios es misericordia, pues yo creo que no le va a dar lo que se merece, pues mejor se lo doy yo. Mejor yo voy a decidir tomar venganza por mí misma. Y aquí quiero mencionar dos cosas que dice la palabra de Dios, que Dios no las comparte con nadie. La palabra de Dios dice que Dios no comparte su gloria con nadie. La gloria es de Dios. Pero algo bien importante es que la palabra de Dios dice, mía es la venganza. Es de Dios, no es nuestra. Y nosotros no podemos tomar lo que es de Dios. Entonces, muchas veces queremos robar eso cuando Él dijo, yo pagaré, dice el Señor. Y entonces debemos de tener mucho cuidado en no vengarnos, en no tener revancha, en no dar retribución ni recriminación a las personas, porque esa es una trampa del enemigo para hundirnos más en ese pozo de oscuridad, en ese pozo de maldición, y ahí es donde tenemos que romper todo punto de contacto que Satanás quiera tener con nosotros. Una herida sangrante, una falta de perdón, es un punto, una conexión, un derecho legal tremendo para el diablo y sus demonios. Y hay que cortarlo. Esto es espiritual, esto es serio. Esto es algo muy serio, hermanos, porque el enemigo no juega a ser enemigo. Él vino a robar, él vino a matar, él vino a destruir, y eso es lo que él quiere. Y una de las armas más poderosas que él ha usado desde siempre es un corazón herido, un corazón que no perdona. ¿Usted quiere ver a alguien destruido por el diablo? Que no perdone. Que no perdone. Entonces creo que debemos de tomarnos muy en serio lo que Jesús nos dijo. Y como explicaba el apóstol Eddie, a mí me impactó en la parte del libro donde habla de la parábola terrible, porque vemos en la Biblia esa historia, ¿verdad? Del hombre que
que quiso que le perdonaran a él su deuda, pero cuando él tenía que perdonar la deuda, dijo, yo no voy a perdonar esa deuda. Y vemos cómo fue entregado a los demonios, a los verdugos, para que lo torturaran y para que hicieran con él lo que quisieran. ¿Y qué fue lo que detonó esto? Que él no quiso perdonar. Quiso que lo perdonaran, pero cuando a él le tocó perdonar, dijo, yo no perdono. Entonces, esas 3 R's son muy importantes, cortarlas, romperlas, destruirlas por la sangre de Jesús, que sí se puede. Es muy interesante estos 3 R's, ¿no? Pero ¿hay algún modelo de oración para el perdón a Dios o a la persona o para mí mismo? ¿Quién quiere responder? ¿El apóstol Eduardo? Sí, hay un modelo, ¿verdad? Precisamente donde el libro de Michael menciona para eso. Y él enseña que después de perdonar, tenemos que aprender a bendecir. Eso es muy importante. El libro está dividido en 2 partes. La parte 1 es este nuevo concepto de reconsiderando el perdón. Pero también nos enseña la otra mitad del libro a poder bendecir. No es lo mismo orar por alguien que bendecirlo. Está mal dicho, y nos hemos acostumbrado a decir Dios te bendiga. Pues un cliché evangélico, cristiano. No, mejor bendíceme tú. Pero como no sabemos cómo bendecir, entonces nos conformamos con decir Dios te bendiga. Este es muy, muy conocido. Y Michael O'Shields enseña el cómo poder bendecir. No es palabra profética, no es oración, es saber bendecir. Pero tenemos, por ejemplo, en el libro Michael hace una declaración modelo para el acto de perdonar, y es esta: Padre, te doy gracias porque Jesús pagó por todos mis pecados cuando Él murió en la cruz, y porque tú me has perdonado totalmente, por cuanto tú me has perdonado, yo ahora por mi propia voluntad decido perdonar a Juanito Pérez, por ejemplo, ¿sí? Por haberme ofendido en esto. Tenemos que decir la ofensa, ¿sí? No le tengas en cuenta este pecado, no importa qué más hayan hecho, no retengas ese pecado en contra de ellos, y aquí está mi bendición para ellos, ¿sí? Eso es muy importante, o sea, el perdonar y poder bendecir como para que el asunto esté completo, ¿verdad? Es coronar esta declaración de perdón con una bendición. Ahora, en cuanto a bendición, yo quiero compartir un testimonio sobre hace 5 o 6 años más o menos. A mí me habían invitado a Chicago a compartir, y un pastor me confrontó por mi vida pasada, ¿verdad? Mi vida anterior, antes de venir a Cristo. Y entonces él empezó a condenarme. Yo pasé un tiempo con Michael O'Shields en su casa en el 2014. 2 semanas, la pasamos genial, viajamos juntos a Carolina del Norte, y entre tantas horas de manejar de Texas a Carolina, pues platicamos de muchas cosas y le pude preguntar de muchas cosas. Entonces le compartí esta situación sobre que este pastor me había confrontado, y que en mi vida, antes de ir a Cristo, pues, ¿verdad? Había tenido hijos, pero que yo no sabía nada de ellos, pero que este pastor, en lugar de hablarme en verdad y con amor, pues me empezó a condenar. Entonces, Michael me dijo, dice, me dio su libro en ese momento en inglés, me lo dio, empecé a leerlo, pero después, pues ya, el año pasado, 22, por fin salió la edición en español,
Pero antes Michael me dijo, empieza a escribir una bendición para tus hijos. Y lo empecé a hacer, porque no sabía de ellos. No sabía nada, no sabía si estaban bien, no sabía nada. Entonces empecé a hacerlo, empecé a hablar esa bendición que había yo escrito, y como casi a los 3 años ellos aparecieron, nos volvimos a hablar, empezamos a reconciliarnos, les tuve que pedir perdón, por supuesto, ¿verdad? Y bueno, para él fue un testimonio tremendo de cómo la enseñanza de su libro pudo traer a reconciliación, pudo traer este encuentro, ¿verdad? Y ahora, bueno, pues estamos en ese proceso, ¿verdad? De restauración, de reconciliación, pero es muy importante, después de perdonar, el saber bendecir, ¿verdad? Y creo que este tema da para otra sesión, ¿verdad? Porque es larga, es muy profunda, es simple, pero profunda, pero sí tenemos que aprender a bendecir, ¿sí? No es decir nada más Dios te bendiga. Es toda una enseñanza, un entendimiento, una revelación dentro de los códigos del reino que hay. Pues esto es parte de ser entendido en este tipo de cosas, salir de lo tradicional y poder tener estos conceptos del reino, estos códigos del reino que nos dan acceso para ser sanados, restaurados, reconciliados y, en fin, todo lo que dijo Jesús, una vida abundante. Amén. Quiero presentarle un poquito a las personas que están con nosotros, ¿no? María Fernández, buenas tardes a todos, Dios los bendiga, ¿no? Está escrito en portugués porque ella es de San Pablo, es una pastora del ministerio. Damián, al final escribió algo. ¿Cómo puedo perdonar? Es medio fuerte, sería lindo que se lo contesten ustedes ahora, ¿no? Él fue vamos a decir, en el tiempo de los militares de Argentina, fue robado de los padres, ¿no? Hubo una época que era la noche de los lápices, ¿no? Y bueno, él nunca conoció a la madre, al padre. Y él dice, ¿cómo puedo perdonar? Aquí dice, ¿no? ¿Cómo puedo perdonar a los militares que me robaron de mi madre biológica, ¿no? Entonces, yo le dije lo que usted dijo, apóstol, que es una decisión de él, ¿no? Él tiene que liberar el perdón. ¿Qué le puede decir usted? Sí, bueno, pues es en base a esta oración modelo, ¿verdad? Número 1, tú tienes que reconocer que necesitas el perdón de Dios, ¿verdad? Todo empieza con reconocer que necesitamos el perdón de Dios, porque es lo que dijo Jesús: si nosotros no perdonamos, nuestro Padre que está en el cielo no podrá perdonarnos, ¿verdad? Entonces, el perdón, el que tú perdones, es una decisión, es una actitud del corazón, ¿sí? Porque si no perdonamos, entonces no tenemos nada. El perdonar es divino, ¿sí? Entonces, es importante que tú reconozcas y decidas, ¿verdad? Yo quiero perdonar. Entonces, es esto, vamos a tomar una vez más la oración modelo que Michael O'Shields nos enseña en su libro, ¿verdad? Y solamente tienes que decir esto: Padre, yo te doy gracias porque Jesús pagó por mis pecados, Él tomó mi lugar cuando murió en la cruz, y yo sé que tú me has perdonado completamente, ¿verdad? Claro, para esto tienes que ponerte a cuentas con el Señor, ¿verdad? Pecado confesado es pecado perdonado, y por cuanto tú me has perdonado, ahora yo por mi propia voluntad decido perdonar, y mencionas el nombre de la persona o de las personas que necesitas perdonar, ¿sí? Por la siguiente ofensa. Ahora, también hay que recordar que nosotros también en un momento hemos sido los victimarios. O sea, no tan solo hemos sido víctimas, también en algún momento nosotros hemos ofendido, ¿sí? Entonces, lo que nosotros recomendamos cuando ministramos sanidad interior es que hagamos, por un lado, una lista de las personas que nos han ofendido, empezando por nuestros padres, figuras de autoridad,
parentescos secundarios, maestros, pastores, en fin, parejas, etcétera, y hacer en el lado izquierdo, pero en el lado derecho, una lista de las personas que tú has ofendido, para que el balance quede bien, ¿sí? Entonces, citas el nombre, citas la ofensa, y le dices al Señor: no le tengas en cuenta este pecado, no importa qué más me hayan hecho, no retengas el pecado contra ellos, y aquí está mi bendición para ellos, ¿verdad? Y la bendición puede ser que el Señor te haga habitar en tu familia plena en todas las áreas, que tú y tu familia puedas vivir en plenitud todos los días de tu vida y tus descendientes caminen delante del Señor, ¿sí? No es una palabra profética, no es una oración, esto es poder saber bendecir, ¿sí? Que el Señor te dé más a ti y a tus hijos, que el Señor edifique tu casa, que guarde tu ciudad. Claro, tienes que leer la Biblia, ¿verdad? Para que puedas bendecir conforme a la palabra, ¿sí? Porque hay una garantía, hay un 99.9% de que cuando bendecimos conforme a la palabra, o cuando oramos conforme a la palabra, tendremos más resultado, ¿ok? Amén. También está con nosotros Roberto Jal de Costa Rica. Sí, doctora, dígame. Perdón, en cuanto a esto, que nos preguntaba Damián. Sí. En cuanto a los militares, cuando nos hacen algo así tan fuerte, luego se empieza a guardar mucha ira. Cuando nos hacen algo, se empieza a guardar mucha ira en nuestro corazón. Y ese es un síntoma interno, ¿no? Y la ira encabeza la lista de los síntomas de falta de perdón. Si todavía lo recordamos cosas que pasaron hace mucho, todavía está eso. Entonces, tenemos que desarraigar esa ira, darnos cuenta, primero aceptarlo que está ahí en nuestro corazón como una falta de perdón, ¿no? Porque se puede volver una ira irracional. Hay un ejemplo en el libro de Michael, del periódico The Saturday Evening Post, donde él ilustra que un hombre estaba con su jefe y se ve a su jefe maltratándole, ¿sí? El jefe maltratando al empleado. Entonces, este hombre que fue maltratado por su jefe, pues ya se va, sale del trabajo todo enojado por lo que le hicieron y llega a casa. ¿Y qué creen que hace? Empieza a maltratar a su esposa. ¿Sí? O sea, viene como una bola de tormenta de nieve fuerte, empieza a maltratar a su esposa y pues con qué razón, ¿no? Si apenas está llegando a casa. Entonces, luego la esposa ve al niño y empieza a maltratar al niño, ¿sí? Es toda una avalancha. Entonces, a todos los que nos estén viendo, los que nos vayan a ver después, es algo que nosotros nos tenemos que analizar. Así como esta situación tan fuerte, hay otras personas que también tienen situaciones muy fuertes, que analicemos si eso nos hace enojarnos, si nos hace airarnos, y entonces deshacernos de esa ira, ¿sí? Decirle: Señor, ayúdame, yo decido renunciar a esta ira, y deshacernos de eso conscientemente, y entonces empezar a perdonar. Suelto mi perdón, porque no hay nada que podamos hacer, ¿sí? No hay nada que podamos hacer con esta situación que le hicieron los militares. No hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer ahora es darle gracias a Dios porque está con vida y porque Dios todas las cosas las hace para bien, conforme a su propósito, a los que le amamos, ¿no? Entonces, ahora
haga todos los pasos que le dijo el pastor Eddie y empiece a bendecirlos. Y dígale, gracias, Señor, porque aunque tú no lo hayas aprobado, se permitió eso y ahora tú has tornado eso para bien. Seguramente hoy usted está bien, ¿sí? Está bien, está conociendo a Cristo, está tal vez pasando momentos difíciles, como usted menciona aquí, ¿sí? Pero Dios tiene un propósito para su vida. Y usted no sabe qué hubiera pasado si usted se hubiera quedado con sus padres biológicos. No sabe si todavía pudiera estar con vida. O si usted pudiera haber conocido ahora el poder de Dios, el poder leer la palabra, el tener, como usted menciona al pastor Marcelo, como un mentor ahora, ¿verdad? Entonces, volteamos a ver esa otra parte y decir, Señor, gracias, porque aunque eso fue difícil para mí, tú lo tornaste para bien, para bendecirme y hoy tener vida aún a pesar de las circunstancias. Y empezar a trabajar en esos síntomas internos que todos tenemos en algún momento, ¿sí? Entonces solamente es que vayamos reconociendo en nuestras vidas, y es una invitación para todos, porque ya casi vamos a terminar esta mesa de hoy, y que bueno, después podemos tener una continuación, ¿verdad? Que vayamos trabajando esos síntomas internos como la ira, como la envidia y los celos, porque eso nos van dando pautas de que hay una falta de perdón, ¿sí? ¿Por qué yo estoy envidiando a aquella persona o por qué la critico? Porque a lo mejor me estoy reflejando en ella y es lo mismo que yo necesito trabajar en mí. Entonces, trabajar en esos síntomas internos de la envidia, de los celos, de estarme siempre queriendo justificar, es que yo sí lo hago bien, es que yo esto, o es que dije esas palabras tan fuertes por esto, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en esos síntomas internos como la ira, como el temor. Si tenemos algún temor crónico, trabajemos en ello, ese temor irracional, ¿sí? Los profesionales de la salud han detectado más de 500 fobias. A lo mejor podemos tener un temor en un momento, pero si es algo ya muy constante y de varias cosas que no me quiero ni mover para que no me vaya a pasar nada, puede ser causada también por una falta de perdón, ¿sí? Entonces, si hay ingratitud, si hay aislamiento, si hay soledad, depresión, analicémonos, vayamos a los pies de Cristo y decirle, Señor, estoy aquí, ilumíname, dime, ¿qué hay en mi corazón? Está ese salmo, escudriñame, oh Dios, escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. Fíjate si hay en mí esa falta de perdón, muéstrame a quién y qué pasos debo de dar, ¿no? Entonces, y yo les invito a los que puedan obtener el libro de Michael, ¿sí? Sé que hay todavía, seguramente voy a estar trabajando en otra edición, ¿no? Próximo año para ir mejorando esa traducción, pero yo sé que lo básico, la revelación que Dios le dio a nuestro amigo Michael O. Shields es algo fuerte para renovar nuestro entendimiento y liberar nuestro corazón de tantas cosas que traemos y que retenemos, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo la gente lo puede adquirir este libro? Dependiendo de dónde estén, yo creo que me pueden escribir y vemos la manera de cómo se puede hacer llegar, ¿no? Si varios se juntan, a lo mejor es más fácil enviar un paquete a cierta ciudad
que por uno solo, porque el costo del envío, ¿no? Exacto. Entonces, aquí en México, cuando vamos a diferentes lugares, bueno, llevamos el libro, llevamos ejemplares y bueno, ahí los pueden comprar. Pero para otros países a lo mejor podríamos ir viendo de alguna manera. Amén. Entonces lo que le voy a pedir yo a la gente es que se suscriban al canal y que puedan, mañana va a estar editado en el canal Marcelo Parrelli, ustedes van a poder escribir abajo del video, dejar su teléfono y yo se lo voy a pasar a la doctora Jenny, al pastor Eduardo y a Mari Trujillo para que ellos puedan hablar con ustedes para distribuirlo. Y déjense usar por Dios para después, cuando está editado el video, ustedes lo puedan compartir en su Facebook, en sus grupos de WhatsApp y Twitter y etcétera. Entonces vamos a terminar porque ya estamos llegando a la hora y vamos a terminar con las palabras finales de cada uno. Vamos a comenzar con las mujeres. Vamos a comenzar con la doctora Jenny. Sus palabras finales. Bueno, una palabra final para mí es darles una bendición, pero no sé si lo hago ahorita o lo hago después de que la pastora profeta Mari y el pastor Eddie lo digan. Puede ser, después oramos. Ajá, es una bendición. Entonces, Mari, pastora Mari Trujillo. Adelante, doctora Jenny. Adelante, doctora Jenny. Para todos, y como Michael nos enseñaba, él siempre nos decía, voy a soltar una bendición. No lo repitan después de mí, sino escúchenla. Al final, si ustedes están de acuerdo con esa bendición, van a decir amén. Que el Señor te oiga en el día de conflicto. Que el nombre de Dios te defienda. Que te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Que haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Que te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Tú puedes decir amén si estás de acuerdo con esa bendición. Claro que sí. Gloria a Dios. Pastora Mari, sus palabras finales. Amén, amén. Bueno, quiero decirles que sí es posible perdonar. Para esto tenemos al mejor ayudador de todos los tiempos, que es el Espíritu Santo, a Jesucristo. Hay que pedirle a Él que nos dé un corazón puro. Señor, dame un corazón puro para perdonar. Puedes pedirle que te dé un espíritu de obediencia para hacer su voluntad y puedas dejar en cero esa deuda. La sangre de Cristo tiene poder para destruir todo lo que Satanás quiso meter a tu vida, a tu corazón, por medio de retener ofensas. Quiero decirte que en Cristo se rompe la maldición, se rompen las cadenas que te atan a esa falta de perdón. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Su poder, su sangre y su nombre siguen vigentes. Agárrate de Jesús, agárrate de Cristo y deja esa deuda en cero. No te autoengañes, porque muchas veces creemos que ya perdonamos, pero no hemos perdonado del todo. Rápidamente les digo, hace tiempo, mucho tiempo, una persona me dio un regalo y mucho tiempo después me lo pidió de vuelta. Me dijo, ¿te acuerdas lo que te regalé? Necesito que me lo regreses. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó aquí? ¿Me lo regalaste o no me lo regalaste? Entonces, después esa persona me quería dar regalos y yo decía, no, porque me lo vas a venir a pedir. Entonces, muchas veces así hacemos con el perdón, ¿verdad? Ya te perdoné, pero esto
esto. Debemos dejar la deuda en ceros, pero para eso necesitamos que Dios entre a nuestro corazón, que nos dé un corazón limpio, un corazón humilde, un corazón sencillo y un corazón puro para poder perdonar en espíritu y en verdad. Tienes a Jesús, que es tu ayudador, todo lo puedes en Cristo, que te fortalece, y Él está contigo. Que Dios les bendiga, estamos para servirles. No nos alcanzó el tiempo, se nos fue muy rápido, pero cualquiera de los que estamos aquí podemos apoyarles fuera del aire, estamos para servirles y crean que Cristo les va a libertar. Gracias, en el nombre de Jesús, los bendigo a todos. Amén. Amén. Y apóstol Eddie, sus palabras finales. Amén. Bueno, pues yo nada más me despido con lo que Jesús dijo, aplicándolo a esto. Él dijo que un ciego no puede guiar a otro ciego. Un herido no podrá guiar a otro herido. Entonces, necesitamos perdonar para poder estar sanos. Si estamos sanos, Dios nos puede usar para sanar a otros. Entonces, yo quiero dejarte una tarea de que hagas tu lista. Hagas tu lista de las personas que te ofendieron, empezando por tus padres, por figuras de autoridad, maestros, pastores, ¿verdad? Lamentablemente hay abuso de padres, no tan solo biológicos, pero también de ministros que han abusado y usado. Entonces, haz tu lista. Y del otro lado, haz tu lista de las personas que tú has ofendido, ¿sí? Y eso te va a ayudar, y eso te va a liberar. Así es que, pues estamos aquí para servirles y esperamos que esto les haya servido para su crecimiento en Cristo Jesús. Hasta pronto. Gracias, apóstol. Gracias, doctora Jenny. Gracias, Mari Trujillo. Gracias a todos los que participaron con nosotros de todas partes del mundo. Aquí en Río de Janeiro, nuestras oficinas, les saludamos. Un fuerte abrazo a todos. Suscríbanse al canal, ayúdenos a compartir. Dios los bendiga. Paz de Jesús.